Documentos históricos revelan la evidencia palpable del mal en Cuba. Mientras el mundo giraba en un carrusel de eventos, miles de cubanos sufrían silenciosamente en campos de concentración. El Estado y el Partido Comunista habían diseñado un plan sistemático para curar a quienes consideraba tenían una vida indigna de ser vivida. No fue un error, fue un plan: tortura, reeducación e higiene social, la versión caribeña del Gulag que pocos conocen. La ideología marxista justificó la experimentación con seres humanos. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Entre 1965 y 1968 el mundo fue un carrusel de eventos. Es como si el mundo girara más rápido en esos años. Estados Unidos lanza la operación Rolling Thunder en Vietnam, mientras Malcolm X es asesinado en New York. Por el espacio, Leonov da la primera caminata espacial y en Estados Unidos se prohíbe la restricción del voto por motivos de raza. A 10.000 kilómetros, Mao moviliza a sus guardias rojos y comienza su revolución cultural, y Ernesto Guevara es capturado y fusilado en Bolivia. Poco tiempo después de que se hiciera el primer trasplante exitoso de corazón a un humano, matan en Memphis a Martin Luther King. Los estudiantes se lanzan a las calles de París en mayo de 1968 y los tanques soviéticos entran en Praga para poner freno a los deseos de libertad política y reformas económicas del pueblo checo. Y por supuesto, Robert Kennedy, que aspiraba a la presidencia de los Estados Unidos, es asesinado en plena campaña. Mientras estas y otras muchísimas cosas pasan en el mundo, en la provincia de Camagüey, perdidos entre los marabuzales y los cañaverales, decenas de miles de cubanos están internados en los campamentos militares de ayuda a la producción. Campos de trabajo forzado y de reeducación que pasarán a la historia como las UMAP. Como dije en el video anterior, esa idea cientificista que proclama el marxismo y la necesidad del hombre nuevo llevaron a una serie de experimentaciones al mejor estilo de Mengele. Fue como si Mengele y Pavlov tuvieran un hijo. Así lo cuenta Héctor Santiago, dramaturgo cubano y alguien que padeció esos campos de concentración. Pensaban que podían aplicar esos experimentos pavlovianos a los homosexuales. Entonces te daban una descarga de insulina y una descarga eléctrica mientras te mostraban fotos de hombres desnudos y luego, mientras te daban comida o cigarros, te mostraban películas de sexo heterosexual. Pensaban que así podían convertirte en heterosexual. A veces te dejaban sin comida y agua durante 3 días y luego te mostraban fotos de hombres desnudos y más tarde te daban comida cuando te mostraban las fotos de mujeres. Si no eres diabético y te dan una inyección de insulina, te choca, orinas, defecas y vomitas. La descarga eléctrica te hacía perder la memoria y 2 o 3 días después no sabías quién eras. Estabas catatónico y no podías hablar. Los castigos eran terribles. Podrían ser desde insultos y maltratos verbales hasta maltratos físicos y tortura. En una entrevista, el oficial Felipe Pérez Matos decía: cometimos errores graves, castigos con los mariconcitos y se hicieron 20 cosas ahí, los ponían a mirar el sol, a contar hormigas, cualquier barbaridad que se le pudiera ocurrir a un oficial. Entre las historias más fuertes estaba el enterramiento. Se hacía un hoyo y el torturado era enterrado dejando solo la cabeza fuera de la tierra, y ahí permanecía por horas y horas. A otros se les ahogaba en un tanque de agua hasta que perdían el conocimiento. A otros muchos se les torturaba amarrándolos a un palo durante toda la noche y toda la madrugada para que se los comieran los mosquitos. Todos aquellos castigos eran bautizados como el hoyo, la soga, el ladrillo, etc. Todos estos tormentos estaban buscando la obediencia y, por supuesto, el miedo. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente.
Y como digo, nunca faltan los intelectuales como piojos y liendres de todo este proceso abusivo y represor. Personas de la más baja calaña moral. Por supuesto que no faltaba la justificación intelectual a la tortura, y ahí estaba Samuel Feijó, quien defendía el proceso revolucionario como barredor de los vicios heredados, supuestamente, de la sociedad capitalista anterior. Ya daba por borrado el tráfico de estupefacientes, la prostitución, el juego, pero había que eliminar el homosexualismo campante y provocativo, así le llamaba, al que consideraba uno de los más repugnantes y funestos legados del capitalismo. Este flojito de alma decía cosas como esta para justificar todo ese tormento. Este país virilísimo, con su ejército de hombres, no debe ni puede ser expresado por escritores y artistas homosexuales o pseudo-homosexuales. Porque ningún homosexual representa la revolución, que es un asunto de varones, de puño y no de plumas, de coraje y no de temblequeras, de entereza y no de intrigas, de valor creador y no de sorpresas merengosas. Y la literatura revolucionaria verdadera no es ni será jamás escrita por sodomitas. Eso es un fraude más, una superchería de también empiñados vicios. No se trata de perseguir homosexuales, sino de destruir sus posiciones, sus procedimientos, su influencia. Higiene social revolucionaria se llama esto. En una ocasión Fidel nos advirtió que en el campo no se producen homosexuales, que allí no crece ese producto abominable. Cierto. Las condiciones de virilidad del campesinado cubano no lo permiten. Pero en algunas ciudades nuestras, aún proliferan. Allí se unen, se apiñan, se protegen, se infiltran. Higiene social. Esa era la frase muy parecida a la palabra que usaban los alemanes para su eugenesia, para mejorar la raza, o sea, para hacer una limpieza racial. Había que eliminar a todos los que ellos consideraban para su sociedad una vida indigna de ser vivida. ¿Quiénes no merecían vivir? Pues los delincuentes, enfermos mentales, discapacitados, disidentes políticos, homosexuales, vagos, etc. La supuesta revolución popular de 1959 no era más que otra burda revolución fratricida, cubanos contra cubanos, otro crimen de Estado. Escuchar a estos intelectuales da rabia y tristeza. La rabia ante la injusticia y la tristeza porque los seres humanos albergamos una malignidad que es difícil encontrar en otros seres vivos. Porque si es injustificable que un guajiro machango, acomplejado y homófobo participara de aquellos maltratos descarnados, me resulta asqueroso y repugnante que muchísimos intelectuales y personas educadas entraran en ese circo monstruoso. Hace unos meses el periodista José Raúl Gallego recibió unos documentos que desde ya son históricos porque corroboran la maldad de la Revolución cubana. Pero peor aún, corrobora la sistematización de esa maldad. Una fuente anónima contactó al señor Gallego y le entregó 6 documentos relacionados con los campos de trabajo forzado en Cuba en los años 60. Aquellos campamentos que recibieron el nombre de UMAP, la versión caribeña de una suerte de gulag, donde cierta parte de la juventud cubana terminaría sufriendo sus embates por los años que aquello se mantuvo en marcha. Esta fuente, la que entregó los documentos, solo exigió 2 cosas. Por un lado, el anonimato, algo entendible y seguramente un síntoma visible del miedo a la represión, y por otro lado pidió que estos documentos fueran públicos y de acceso abierto. El periodista José Raúl Gallego cumplió con ambas demandas e hizo público estos documentos con la invitación y creo que muchas veces el deber, al que me sumo con este video, de que sean analizados y que sean conocidos estos documentos históricos. Gracias a la fuente anónima por su valentía y al señor Gallego por su honestidad intelectual a la hora de cumplir lo pactado. Son 6 documentos y son reveladores, porque por primera vez tenemos acceso a la boca del lobo, a la visión del matón, del maltratador. Hasta ahora solo conocíamos los testimonios de las víctimas y siempre, por supuesto, con el ataque de los intelectuales y otros delincuentes del pensamiento de que todo aquello que contaban no eran más
que exageraciones y gusanadas para mancillar la moral revolucionaria. Pero todo el que ha mirado Cuba con ojo crítico y conoce su historia, sabe que muchas veces cuando escuchamos esos cuentos nos vemos reflejados en alguna medida en los abusos y las arbitrariedades del régimen. Pues estos 6 documentos amarillentos y mecanografiados dan fe de todo lo que nos contaron y sospechábamos que eran aquellos campamentos de la UMAP. El primer documento describe un plan con respecto a los homosexuales dentro de la UMAP. Detalla un proceso de selección, categorización y la propuesta de un centro modelo de reeducación. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. El documento comienza con la selección y categorización, donde detalla cómo los reclutas homosexuales en el servicio militar obligatorio serían entrevistados para determinar su filiación revolucionaria. Serían categorizados en tipos A, B y C según su alineación política. Ya sean pro-revolución, contra-revolucionarios que quieren vivir en Cuba y contra-revolucionarios que querían abandonar el país. El plan también separa y categoriza a los homosexuales en pasivos, activos, activos pasivos y aquellos homosexuales con actividades heterosexuales. El documento oficial propone un centro modelo de reeducación para los homosexuales, particularmente aquellos que tenían inclinaciones revolucionarias o los clasificados como vimos en el tipo A. Este centro tenía como objetivo corregir comportamientos y actitudes feminoides. Según este documento, este centro modelo, ofrecería cursos de educación política, rehabilitación social, educación general y cultural, y el objetivo era borrar el comportamiento amanerado y antisocial y asegurar que los homosexuales no contravengan los planes para la prevención futura de la homosexualidad. Ese centro de reeducación contaría además, supuestamente, con psiquiatras, psicólogos y militares, y entre las actividades se incluían el trabajo productivo, forzado, añadiría yo, disciplina militar, castigo, como hemos visto, y rehabilitación social, forma bonita de llamar a todo tipo de tortura psicológica y física. Los individuos en la UMAP que hayan cometido actos homosexuales y cuyas familias estén vinculadas a la revolución serían enviados a estos centros de rehabilitación. Asimismo, aquellos que declaren su homosexualidad al ingresar al servicio militar obligatorio y estén vinculados a la revolución también serían enviados a este centro, pero aquellos con mala conformación sexual, decían ellos, mala conformación sexual o síntomas psicopatológicos definidos, no podían ingresar al centro modelo de reeducación. La idea que plantean los autores de este documento, que no estaba ni fechado ni firmado, concentraba el curso de rehabilitación que en 6 meses de rehabilitación social con actividades productivas, disciplinarias, disciplina militar, 2 años de actividad productiva y 6 meses de rehabilitación social. Entre otras cosas, este centro de rehabilitación para homosexuales intentaba detectar posibles casos para la cura, así llaman, y el estudio de la homosexualidad, y planteaba la posibilidad de que fuera visitado el centro por el Comité Central del Partido, personalidades extranjeras y padres que quisieran reeducar a sus hijos. Incluso va más allá, porque anuncia que podría servir este centro modelo para que fuera asimilado por el Ministerio de Educación para niños menores de 17 años. Este centro estaría vinculado con el Ministerio del Interior. Mientras el segundo documento es más anecdótico y parece ser parte de varias entrevistas a homosexuales, el tercer documento
detalla un controvertido plan de escuelas premilitares, escrito por el soldado Enrique González Suárez, dirigido este documento para el jefe de la UMAP. La propuesta tenía como objetivo preparar a una amplia gama de individuos, incluidos los homosexuales, para el servicio militar. Esta iniciativa buscaba abordar los desafíos de integrar a aquellos considerados no aptos para el entrenamiento de oficiales en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, al tiempo que se concentraba en un grupo no deseado dentro de la sociedad cubana, en este caso los homosexuales. En el corazón del plan estaba el objetivo de eliminar las manifestaciones externas de la homosexualidad entre los reclutas. Es un escrito completamente pseudocientífico con respecto a la homosexualidad y el comportamiento humano en general. La propuesta se centra en crear una adaptación formal de estos individuos a la sociedad. O sea, se centra en eliminar rasgos afeminados, formas de caminar, gestualidad, etc. Los fundamentos teóricos, si queremos llamarlo así, del documento, se basan en conceptos como la naturaleza voluntaria del comportamiento humano y el impacto de los estímulos externos en los procesos internos de la personalidad. Este documento sugiere que al controlar factores externos del comportamiento, o sea, rasgos distintivos del homosexualismo, podrían reeducar y alinear a esas personas con los objetivos del nuevo Estado socialista. El plan de trabajo se estructuraba básicamente en 3 etapas claves. La disciplina, o sea, infundir disciplina militar, obediencia a las regulaciones. El segundo sería trabajos y deporte, que era involucrar a estos reclutas homosexuales en trabajos productivos, trabajo forzado y actividades físicas. Y la orientación sería el tercero, que era proporcionar educación política e ideológica a los detenidos. Aquellos reclutas fueron clasificados en 3 tipos. Tipo A, reclutas sin manifestaciones homosexuales externas y que fueran disciplinados. El tipo B, reclutas con manifestaciones homosexuales externas, pero disciplinados. Y el tipo C, que eran reclutas con manifestaciones homosexuales externas, pero indisciplinados. La emulación era una herramienta clave en el proceso de rehabilitación, alentando a los reclutas a adoptar comportamientos adecuados a través de un sistema de incentivos y de presión de grupo. Esto implicaba organizar a los reclutas en escuadrones, en unidades militares, donde serían evaluados y motivados para cumplir con los objetivos del programa en cuestión. En última instancia, esta iniciativa de las escuelas premilitares buscaba suprimir al individuo y hacer útil a un grupo que ellos llamaban desviados, a los que ellos denominaban la lacra social, e intentar, mediante la reeducación entre el palo y la zanahoria, adaptarlos por la fuerza a los ideales revolucionarios. El cuarto documento, rescatado, sabe Dios de qué viejo archivo de la seguridad cubana o de un viejo cajón, es un corto ensayo de corte psicologista sobre cambios en las motivaciones humanas. Habla de la relación entre actividad y procesos psicológicos, enfatizando cómo nuestro compromiso práctico con el mundo moldea nuestra conciencia y viceversa. Postula además que la existencia humana está fundamentalmente determinada por las satisfacciones de necesidades que varían según el nivel de desarrollo del organismo. Un argumento central de este cuarto documento de los anales de la UMAP es que la actividad humana, particularmente la producción social, forma la base para los esfuerzos teóricos como las actividades científicas y artísticas, que a su vez contribuyen a satisfacer las necesidades humanas. Estas actividades no se realizan de forma aislada, sino, plantea el documento, en contextos sociales, destacando la naturaleza colectiva, el colectivismo de la existencia humana. La idea era la transformación del individuo a partir
de la actividad a partir del trabajo forzado. El documento explora la idea marxista del ser y la conciencia y cómo la actividad práctica transforma no solo el mundo externo, sino también a los individuos y su constitución psicológica. No voy a meterme de lleno en este documento porque es más que nada una especie de bodrio psicológico, pero sí me llama la atención algunas cosas. Primero, el determinismo social y el reduccionismo del mismo. Desconoce completamente al individuo y da toda la carga a un determinismo social. Esa visión tan marxista de la masa, de la prole, donde nadie es nadie, todos son uno y al final ese uno pues no existe. Este mini ensayo ve al individuo como un mero producto de su entorno social. Tiene una concepción completamente marxista de la conciencia y la ve solo como un reflejo de la realidad objetiva y social. O sea, seres humanos como objetos, sin subjetividad, sin creatividad, sin una dimensión simbólica. Para pretender llegar a muchísimas conclusiones y darle una especie de base científica, realmente este documento carece de todo rigor, no hay citas ni fuentes y está lleno de conceptos que parece un pastiche de palabras e ideas que no llevan a ningún sitio. Ideas sacadas de la literatura soviética. No es otra cosa que un manual utilitarista del individuo, donde su único valor reside en su capacidad para contribuir a la sociedad y cumplir con los objetivos del Estado socialista. Se busca moldear a los individuos para que se ajusten a un ideal social predefinido, crear un molde al cual todos debían ajustarse. En el fondo, no es más que una especie de equilibrio mental para justificar prácticas coercitivas y represivas que atentan contra la libertad y la autonomía de las personas. En fin, que este documento, por su determinismo social, su concepción limitada de la conciencia humana, su falta de rigor científico, su visión utilitarista, su potencial para la manipulación, lo convierten en un texto problemático que no resiste un análisis crítico riguroso. Los siguientes dos documentos que salieron recientemente a la luz sobre el proyecto de la UMAP son dedicados a las diferentes religiones practicadas en Cuba. Por supuesto, siguiendo la línea marxista-leninista, es una crítica a las religiones, particularmente a la Iglesia Católica y a las denominaciones bautistas, remarcando su esfuerzo contrarrevolucionario, cómo estas son herramientas que desde sus raíces históricas y unidas al capitalismo no han hecho más que confundir y engañar a las masas. Uno de los argumentos centrales del documento es que la Iglesia Católica ha servido históricamente para engañar a los creyentes con conceptos falsos sobre el mundo, la vida, sobre la ciencia, fomentando un fanatismo ciego. Como diría Karl Marx, es el opio de los pueblos. Acusa directamente a la Iglesia de contrarrevolución por propagar ideas anticomunistas, propiciar la rebelión entre los estudiantes y participar activamente en el desembarco en Bahía de Cochinos. El documento también critica la denominación bautista, dice que es una herramienta para reforzar la ideología capitalista y socavar los ideales de la revolución. Los acusa a los bautistas de influir en la burguesía, los estudiantes y los profesionales con literatura y propaganda para promover concepciones idealistas y sembrar, según ellos, la confusión. A esta denominación religiosa también la acusan directamente de actos hostiles como apoyo a grupos armados, financiación y gestión de visas para personas que deseaban abandonar Cuba, campañas ideológicas en contra de la colectivización de las tierras, la participación en los trabajos voluntarios y la participación en el servicio militar obligatorio.
Ninguno de los 120 internos del campamento eran prisioneros políticos ni delincuentes. Más bien, eran personas que habían estado activas en lo que queda de la destrozada vida religiosa de Cuba, particularmente católicos romanos y testigos de Jehová, u otros que el gobierno denominó vagamente como inadaptados sociales. El sistema de disciplina es simple. Si los internos no trabajan, no comen. Los informes de brutalidad física dentro de los campamentos circulan ampliamente en Cuba. 2 horas nocturnas de adoctrinamiento ideológico y propaganda comunista estaban diseñadas para desarrollar una actitud correcta. La religión fue extremadamente analizada y combatida desde el inicio por la Revolución Castrista, y luego de su declaración abierta de Estado socialista ya no necesitaban ningún otro argumento. El ideal marxista era antirreligioso por su propia naturaleza monoteísta de sociedad con un único ideario y un único partido, pues la religión permitida sería entonces el marxismo. Así que prontamente en Cuba se cerraron templos, se detuvieron figuras religiosas, se expulsaron sacerdotes y monjas. Castro se convertiría rápidamente en el perseguidor de las religiones. Toda esta documentación estos documentos hacen un estudio desde una perspectiva marxista de las religiones e incluso proporciona un análisis de varias organizaciones religiosas y fraternales en Cuba, con un énfasis particular en las preocupaciones del gobierno sobre la influencia y las actividades de estos grupos, enmarcándolos como amenazas potenciales para el Estado socialista. El conflicto ideológico entre las creencias de estas organizaciones y los ideales de la Revolución cubana. Eso era una preocupación tremenda para ellos. Por supuesto, los testigos de Jehová tienen un espacio en estos estudios y se les acusa de su postura contraria a los símbolos nacionales y al servicio militar obligatorio. Les preocupa la extensa propaganda y distribución de literatura religiosa, su organización jerárquica y su proselitismo que iba casa por casa. Por supuesto, se les acusa de estar asociados al imperialismo norteamericano y hasta de espionaje se les acusa. En general, el texto presenta una visión muy crítica y acusatoria de las instituciones religiosas en Cuba, enmarcándolas como adversarias de la revolución y agentes de actividades contrarrevolucionarias. Para Castro y su gente eran un enemigo del cual debían deshacerse. ¿Por qué creo que estos 6 documentos son importantísimos? Creo que lo más importante de estos documentos no es lo que dicen o no dicen, sino su propia existencia. Me explico. Siempre se ha vendido la UMAP como una especie de error histórico y táctico dentro del proceso revolucionario. Y eso lo veremos más adelante. O sea, que se ha vendido como una idea de excelencia revolucionaria, donde los jóvenes de la época contribuirían al proceso productivo y defensivo del país. Lo vendían como que realmente fue una gran idea que por razones humanas, particularidades en los comportamientos de quienes pusieron en prácticas estos planes, había fracasado. En otras palabras, que fue una muy buena idea que se fue de las manos por inexperiencia y mala gestión de la soldadesca a cargo de estos campamentos. Atribuían los abusos, atribuían los castigos, atribuían los maltratos e incluso muertes a una serie de conflictos culturales. La idea era alejar de aquellos campos de concentración, alejar la responsabilidad de los altos líderes de la revolución. Pero estos documentos muestran lo contrario. Y aunque son parciales e incompletos, aunque no podemos ver la profundidad de todo el mal, sí nos revelan algo desolador, y es la institucionalización del mal. El mal en papel, el mal planeado. Esto no fue la bofetada de un sargento iletrado a un homosexual porque creyó que le miró atravesado. No, señores, no. Esto es mucho más calculado, mucho más maligno, mucho más peligroso. Había una organización, había investigación, sabían qué querían hacer, planearon cómo hacerlo e identificaron punto por punto un plan genocida contra una parte de la población cubana. No eran homosexuales solamente
La cifra de hombres homosexuales, según las fuentes que he consultado, no pasaba del 3%. Allí, con toda intención, fueron encarcelados religiosos, estudiantes, campesinos, homosexuales también, por supuesto. Toda persona que ellos, tras un proceso de depuración, consideraban desviados, lacras. Recuerden, había que hacer una higiene social. Muchos filósofos y pensadores, muchos de ellos incluso marxistas y neomarxistas, han tratado a profundidad este tema de la institucionalización del mal. Y esto es la Revolución Cubana. Y eso fueron también las UMAP. Esto no fue un error puntual, no señor. Esto fue una ideología pensada y repensada, estudiada y plasmada, en fin, documentada por ellos mismos. Tenían un plan y lo siguieron. Y estos documentos dan fe de eso. La represión dentro de una estructura sistemática de aparente racionalidad es eso. Como decía, de todo este tipo de cosas hablaron los marxistas. Marxistas como Foucault, en Vigilar y Castigar, en Historia de la Sexualidad, donde analiza el poder disciplinario que no solo castiga, sino que moldea la conducta de los individuos. También lo enfocaron los pensadores de la escuela de Frankfurt, con la burocratización del mal, la administración racional que deshumaniza. También tenemos los experimentos de Milgram y de Zimbardo, que aclaran muchísimo sobre la violencia, sobre la obediencia. El mismo Slavoj Žižek habla de cómo la violencia está en las normas, en los sistemas sociales que perpetúan la injusticia bajo la apariencia de normalidad. Se normaliza la violencia. Y eso es algo que ha pasado en Cuba todo el tiempo. Que se ha normalizado la vejación, la falta de libertad, la miseria, todo lo indigno se ha normalizado y eso ha destruido la nación. No la revolución, no el país, no el Estado, la nación. ¿Qué queda realmente de la nación cubana? Lo dejo aquí. Pensé que terminaría en esta segunda parte, pero el tema es espinoso, es doloroso, este tema de la UMAP. Habrá seguramente una tercera parte, porque todavía se me quedó en el tintero un tema fundamental que no deseo apurar, y es cómo han justificado desde los estamentos del poder todo lo que sucedió y cómo le han dado la vuelta para quitarle toda importancia. Si estos temas te parecen interesantes, pues encontrarás en este canal videos sobre alguna cosa o alguna temática que pudiera serte útil. Si te parece, suscríbete, déjame un like y si no es un abuso de mi parte, comparte este video con un par de amigos y si no te gustó, envíaselo maliciosamente a un enemigo. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.